Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta última sesión Blackboard de preparación del examen, en este caso de internacionalización, cadena de valor del proyecto que hemos ido trabajando durante estos meses. El objetivo de la sesión de hoy es simplemente repasar cuáles han sido o cuáles son vuestras posibles dudas de cara al examen, así como la estructura del mismo, cuáles son los requisitos de presentación al examen, cuál es la estructura del mismo, normas, calificaciones y actas, es decir, los pasos siguientes que ya conocéis del resto de asignaturas y, por último, como os digo, ese turno de palabra para resolver cualquier duda que podáis tener. En primer lugar, pues repasar los requisitos que tenemos para presentación al examen. Como sabéis, para poder presentaros al examen, pues debéis haber completado y superado al menos el 50% del control y el 50% de las ACs del curso con condicionantes. Tenéis que haber alcanzado entre todas las actividades que habéis realizado, como mínimo esas que os estoy poniendo, al menos un 2 en la calificación que os aparezca ahora mismo en el libro de calificaciones antes de presentaros al examen. Siendo eso así, pues ya estáis en disposición de presentaros al examen, obviamente también si os habéis apuntado al turno que hayáis elegido. Por tanto, realizar las actividades, al menos la mitad de controles y actividad de evaluación continua, y eso sí, aún habiendo realizado la mitad, si os habéis quedado en esa mitad, pues tenéis que cumplir el requisito de que tengáis más de un 2 en ese libro de calificaciones para poder ir al examen, ¿vale? Si no tenéis un 2, es decir, si os suma menos de un 2 el conjunto de actividades que hasta ayer, que fue cuando se cerró el buzón definitivamente de las actividades y controles, si tenéis menos de un 2, pues podéis presentaros al examen. O sea, si tenéis menos de un 2, no podéis presentaros al examen y obviamente pues pasará a estar la asignatura como suspensa en esta convocatoria. Si tenéis más de un 2, pues obviamente os podéis presentar al examen. Esto es condición necesaria, pero no suficiente, porque para poder superar la asignatura tenéis que sacar más de un 5 en el examen. Eso es obvio, así se detalla en guía docente. En cuanto a la estructura del examen, tenemos dos partes. Una primera parte teórica, 10 preguntas tipo test, 4 respuestas posibles, una sola correcta, y los errores restan, ¿vale? En concreto, cada error resta 0,1 puntos, ¿vale? Y los no contestados no restan. Por tanto, ya os animo a que hagáis la estrategia del examen para poder, bueno, pues no penalizaros cuando tengáis alguna respuesta que sea incorrecta. La segunda parte del examen, 6 puntos sobre 10, el 60% de calificación en este caso, pues son, ¿vale? Se proponen 3 preguntas de desarrollo, a elegir 2. Aquí hay una diferencia con la guía docente. En la guía docente se expone que hay que elegir una entre las 3 que se presentan. Eso no es correcto. El criterio que se ha establecido en el máster es que hay que responder a 2 de las 3 que se presentan como opción en esta parte de desarrollo. Son preguntas tremendamente similares a las que ya hemos ido viendo las actividades, por tanto, si habéis ido siguiendo las actividades no vais a tener ningún problema. Valoro siempre la claridad y la concisión, es decir, si preguntamos por A, hay que responder A, no hay que responder, bueno, será B, pero posiblemente sea C, no, hay que responder con claridad y concisión y eso lo valoro muy positivamente. Y para eso, pues de alguna manera, os tengo que forzar a que limitéis esa extensión, pues tenéis una extensión máxima fijada en el examen, aparece acotado el espacio que tenéis para respuesta, ¿vale? Por tanto, parte teórica 4 sobre 10, parte práctica de desarrollo 6 sobre 10, preguntas incorrectas restan, las no contestadas no restan, parte de desarrollo tenéis que responder a 2 de las 3 opciones que se os plantean. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna cuestión que queráis plantear? Samuel, escríbenoslo. Samuel nos está escribiendo. Vamos a esperar a que nos diga algo. Bueno, mientras... Buena pregunta, Samuel. Pues, bueno, depende, evidentemente hay que estudiar las unidades didácticas. Obviamente los conceptos que se preguntan son muy similares a la forma en la que lo preguntamos y enfocamos el caso práctico dentro de las actividades. Hemos tocado, pues dentro de las actividades hemos tocado 4 temas que son clave. ¿eh? Pero, bueno, pues sí es necesario, en el caso de que se pregunte así, complementarlo y responder a tu segunda pregunta con lo que habéis visto en las unidades didácticas. Es decir, no basta, seguramente hay algún matiz, alguna cuestión que de alguna forma se extienda a lo que hemos preguntado respecto a lo que hemos preguntado en las actividades del curso y que obligue, por alguna forma, a exponer conceptos para probar que habéis estudiado esas unidades didácticas también de lo que habéis visto ahí, ¿vale? En principio, si respondéis con las actividades o en base a lo que hemos visto y os he corregido las actividades cuando habéis tenido mi feedback, será más que suficiente siempre y cuando, pues, en conceptos claros o conceptos concretos que se pregunten en esas actividades, pues hagáis alusión a las referencias o los conceptos que se exponen en la guía, en las unidades didácticas. Por tanto, resumiendo, sí,
es suficiente o puedes llegar a ser suficiente, pero ojo, cuidado, porque en alguna pregunta se puede preguntar, para la redundancia, por algún concepto específico de las unidades didácticas. Por lo tanto, tenéis también que estudiarlas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, seguimos si os parece. Normas para examen, pues ya la conocéis del resto de asignaturas, no necesitáis nada más que vuestro DNI y un bolígrafo, no necesitáis calculadora, por supuesto no hay apuntes. La duración, aquí pongo una referencia, pero en base al contenido que hemos metido en ese examen se fijará la duración, ¿vale? Tendréis atender por favor a la duración que se ponga en el examen el día del examen, no tanto hasta que aparece ahí, sino como la que tenéis en el examen el día que se os entregue, y ahí os estructuráis y un poco os organizáis para poder responder en el tiempo. Dispondréis en el examen, igual que habéis tenido otras asignaturas, de una página de borrador al final del examen en el que podéis hacer vuestras anotaciones, vuestros esquemas y no estará sujeto a la corrección del profesor. Por tanto, bueno, ahí podéis hacer vuestra página en sucio, que en ningún caso corregiré lo que aparezca desde el punto en el que pone página de borrador. Y eso lo tenéis que tener en cuenta. Calificaciones, bueno, ¿qué pasa después? Bueno, pues ya lo sabéis, ¿no? Una vez realizamos el examen, dependiendo si vais al primero o al segundo fin de semana y nos llegan o me llegan los exámenes, pues procedo a la calificación. Esa calificación os la cuelgo en el buzón que tenéis al final del aula y podéis ver vuestra nota, ¿vale? Desde ese momento en el que os cuelgo la calificación y hasta la publicación de las actas definitivas, tenemos un periodo de revisión de calificación. Es decir, os cuelgo la nota, se abre el periodo de revisión de esa calificación si no estáis de acuerdo, podemos revisarla al alza o a la baja, en el caso de que hubiera errores. Publicamos actas definitivas con esa calificación en la que estamos de acuerdo, confirmáis que esas actas provisionales se corresponden con la calificación que os aparece en vuestro libro Calificaciones del Aula y si está todo correcto procedemos a la calificación de actas definitivas. ¿Vale? Debiera estar todo completo desde el segundo fin de semana, ¿vale? Que es el último que tenemos exámenes y empezamos a recibir ya todos masivamente, pues en 10-15 días debierais tener vuestra calificación final colgada en vuestro expediente, ¿no? Importante lo que hemos dicho antes, si cumplís las condiciones podéis presentar el examen, tenéis que superar ese examen, tenéis que sacar más de un 5, ¿vale? Si sacáis menos de un 5, inmediatamente la asignatura no está aprobada, ¿vale? Si sacáis más de un 5 pero no cumplís con las condiciones que hemos visto antes para presentaros al examen, pues también aparecerá como asignatura no superada, ¿vale? Una vez, bueno, pues una vez, aquí pone febrero porque es la convocatoria anterior, pero bueno, una vez tengamos plazos de revisión, como os digo, se publican las actas definitivas y ya veréis si tenéis que ir o no a la convocatoria de septiembre porque hayáis fallado o suspendido la asignatura y en ese caso pues se publicará también bueno, todos los detalles dentro del aula para poder presentaros a esa convocatoria de septiembre. Sí, aclararos ya, un poco anticiparos lo que va a suceder después, os daremos las instrucciones en su momento, como habéis visto también en las asignaturas del primer cuatrimestre, que en las actividades y controles que habéis hecho ya durante el curso, digamos, no tenéis que repetirlas, no tenéis que volverlas a hacer de cara a septiembre, ¿vale? Desde ese momento, como os digo, desde que se publican actas definitivas, habilitaremos el aula para esa convocatoria extraordinaria para quien lo necesite, ¿vale? Por tanto, resumiendo esta slide de nuevo, pues hacéis el examen, recibo exámenes, corrijo, os planteo la calificación, si alguno no está de acuerdo abrimos periodo de revisión, actas provisionales, comprobáis que esa calificación de vuestros expedientes se corresponde con el del aula, si está todo ok, actas definitivas. Como os digo, la ventana de tiempo que tenemos es como unos 10-15 días desde que se reciben los últimos exámenes, más o menos, ¿vale? En el caso de que alguno no supere la asignatura, en ese momento se abre convocatoria de septiembre y pasáis a preparar, bueno, pues el examen de la convocatoria extraordinaria sin necesidad de volver a hacer controles y actividades. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Nada? Vale, perfecto. Pues bueno, pues ahora, una vez si no tenéis más preguntas sobre la estructura del examen, un poco sobre el contenido del examen, cómo va a funcionar, pues os doy paso a que me planteéis cualquier pregunta que sobre el temario, sobre lo que habéis estudiado pueda haber. Respecto a la parte 3, nos preguntáis a ellas alguna referencia de qué. ¿Alguna referencia a ellas de qué? No te entendí la pregunta, perdóname.
A ver, las preguntas evidentemente van a ir sobre los conceptos clave del curso, por tanto muchas serán similares a las que tenemos en el control, pero no son las del control, ¿vale? No son en ningún caso las que se han planteado en el control, ¿vale? Por tanto, sí, en el enfoque, digamos, van a ser parecidas, pero son totalmente nuevas, son totalmente diferentes a las que tenéis en los controles, por tanto tenéis que estudiar lo que aparece en las unidades didácticas, obviamente con el apoyo de esos controles, ¿no? Que os sirven de autoevaluación también. María nos está escribiendo alguna pregunta general sobre el temario, también tenemos ahora un momento para aclararlas. ¿Alguna cuestión, María? Sí, lo que os digo es que aquí aparecía 30-45 minutos, pero esto lo pongo siempre por defecto un poco en esta presentación. Lo que os digo es que en función, la duración siempre se establece en función del contenido que se le da al examen. Por tanto, ya hemos puesto los exámenes, ya están puestos y lo que os digo es que para la duración atendáis a lo que se os dice en el examen, ¿vale? Generalmente ronda esos 45 minutos, una hora, pero que para no confundirlos con la duración que vais a tener, miréis lo que se os pone en el encabezado del examen como duración del mismo. ¿Alguna cuestión más? Isaías, Samuel, ¿alguna pregunta más? Ok, Samuel, no hay más. María, no hay más. Isaías, ¿alguna más? Muy bien, pues nada más por mi parte. Deciros que esta sesión va a ser, o está siendo grabada y que espero colgarla mañana para que los compañeros que no hayan podido asistir puedan consultarla. Sigo a vuestra disposición hasta que os presentéis al examen a través de las vías de comunicación normales, email, las tutorías no, ¿vale? Por las tutorías telefónicas al finalizar el periodo de tutorización ya nos metemos a preparar exámenes, pero a través del correo electrónico, a través de la mensajería del aula bueno, si queréis que os llame, pues me ponéis un correo electrónico y os contacto en el teléfono que me digáis, pues podemos resolver cualquier duda que de aquí al examen os surja, ¿vale? También vuestros compañeros que consulten después esta sesión. Por mi parte, nada más. Agradeceros, desearos suerte para el examen, que si habéis seguido el curso, que me consta que es así en vuestro caso, no vais a tener ningún problema y, bueno, de nuevo quedar a vuestra disposición para todo lo que os pueda ayudar bueno, pues en la preparación de este examen final. Suerte con todas las asignaturas, ánimo en este último tramo y muchas gracias a todos por vuestra atención. Un placer. Adiós.